Segunda de Samuel, capítulo 7. Y antes de comenzar a leer y antes de comenzar con el mensaje, me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos y vamos a comenzar con una oración. Vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí en tu casa, reunidos para poder escuchar de ti, de tu palabra. Y en esta hora en particular, Señor, yo quiero pedirte por favor que nos ayudes, que nos instruyas, que nos hables, Señor, lo que viene de ti, de tu corazón. Te pido que por favor me utilices para poder predicar y compartir tu mensaje. Señor, úsame como una herramienta para que no solo mis hermanos, sino también yo podamos ser edificados por el poder de tu palabra. Guárdanos en esta mañana, Señor. Permítenos conocer, aprender, Señor, saber más de ti. Si alguien más ha de venir de los hermanos, tráelo con bien. Y en este momento te pido que todos nosotros podamos estar atentos a lo que tú quieres comunicarnos en tu mensaje. Que podamos estar abiertos en la mente, en el corazón y receptivos en el espíritu para poder escuchar de ti. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues de nueva cuenta muy buenos días a todos, o buenas tardes ya. Realmente ya son buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy se ve menos gente, creo. Entonces no dejemos de venir, ni dejemos de invitar, ni exhortar a nuestros hermanos para que continuemos viniendo. Pero gracias a Dios que podemos estar aquí nosotros, eso es lo importante, que tenemos vida, que podemos tomar un tiempo para estar aquí en la iglesia, para comenzar la semana pues alabando al Señor y agradeciendo al Señor y escuchando su palabra. Y les decía que el día de hoy vamos a estar hablando, realmente vamos a tener dos capítulos en la Biblia que vamos a estar viendo, que es Segunda de Samuel, capítulo 6, Segunda de Samuel, capítulo 7, pero realmente solamente le vamos a dar lectura a algunos pocos versículos. Y el mensaje de esta mañana se llama de detrás de las ovejas, de detrás de las ovejas. Y hace unas 3 semanas me parece que comenzamos una serie de sermones que se llama Conforme al Corazón de Dios. Y estábamos viendo en las últimas semanas algunos de los requisitos, por decirlo de alguna manera, que se necesitan para poder ser así como David, un hombre conforme al corazón de Dios o una mujer conforme al corazón de Dios. Y dijimos hace unas semanas atrás que uno de los requisitos para ser conforme al corazón de Dios era cuidar a los demás. Recordamos que David en diferentes ocasiones y en diferentes circunstancias siempre tuvo ese cuidado, no solamente de él, sino el cuidar de sus hombres y cuidar de las personas. Entonces David siempre tuvo ese cuidado por los demás y ese es un requisito que se debe tener si nosotros queremos ser conforme al corazón de Dios. La semana pasada decíamos que otro de los requisitos para ser conforme al corazón de Dios es que nosotros como creyentes tenemos que cumplir con nuestras promesas. Nosotros siempre sí o sí, y hemos dado nuestra palabra, tenemos que cumplir con nuestras promesas. Ese es otro requisito que nosotros tenemos como creyentes. Y si nosotros queremos ser una persona conforme al corazón de Dios, y antes de ver los dos requisitos que vamos a ver el día de hoy, antes de pasar a ellos, quisiera hacer una aclaración. Quiero, antes de continuar, hacer un paréntesis, hacer una aclaración muy importante, porque si nosotros solamente generamos una lista de requisitos, de que si yo quiero ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, tengo que cuidar de los demás, tengo que cumplir mis promesas, tengo que hacer A, B, C, D. Si nosotros solamente hacemos una lista, entonces nosotros podemos llegar a creer que servir al Señor solamente se trata de una serie de reglas y mandamientos que tenemos que obedecer, como una serie de instructivos o de instrucciones que tenemos que hacer. Primero ponga la pieza A junto a la pieza B y después lo que salga, colóquelo en la pieza D. Una vez que tenga la pieza D, colóquelo en la pieza H. Y entonces nosotros comenzamos a pensar que servir a Dios, que seguir a Dios y que obedecer a Dios y seguir sus mandamientos solamente es eso, una serie de instrucciones y reglas que tenemos que hacer como cristianos. Un cristiano no baila, un cristiano no fuma, un cristiano no hace esto, no hace aquí, no hace allá, y realmente no es eso. La vida cristiana, la verdadera vida cristiana, la verdadera vida que agrada a Dios no se trata solamente de tener reglas y ordenanzas y mandamientos que tenemos que cumplir como si fuéramos robots o como si fuéramos máquinas programadas para cumplir solamente ciertas funciones. No se trata de eso. El problema con este tipo de pensamiento es que es una resolución, una determinación increíblemente parecida a un grupo religioso que vivió por ahí en el tiempo del Señor Jesús y se llamaban los fariseos. Usted seguramente los ha escuchado o los ha leído en la Biblia. Y estos hombres, los fariseos, tenían este tipo de pensamientos. Ellos creían que para ser siervos de Dios, para ser siervos del Señor, lo único que ellos tenían que hacer era cumplir los mandamientos,
a cabalidad, y no está mal. De hecho, por un lado está bien, tenemos que ser obedientes, tenemos que obedecer, pero ellos, en su afán de cumplir la ley, se convirtieron básicamente en una serie de robots, donde realmente solo su objetivo era cumplir ley tras ley, mandamiento tras mandamiento, ordenanza tras ordenanza, y no cuestionaban, no preguntaban, no razonaban, y al hecho de solamente estar cumpliendo ordenanzas, reitero, como si estuvieran solo programados para hacerlo, se les olvidó una cosa muy importante, se les olvidó tener una relación con Dios, una verdadera relación con el Señor. Ellos solamente tenían el conocimiento, conocían la Biblia, en este caso la ley, de tapa a tapa o de rollo a rollo, se la sabían de memoria, conocían los versículos, conocían los segmentos, conocían el porqué, conocían los comentarios, pero no conocían a aquel que había dado a los mandamientos. De hecho, si ellos hubieran conocido al que daba los mandamientos, y no solo los mandamientos, cuando el Señor Jesús se les presenta cara a cara, ellos lo habrían reconocido como el Señor que había dado los mandamientos. Pero como ellos no tenían una relación, como ellos no tenían un conocimiento solamente de texto, solamente de letras, pero no tenían un conocimiento real de la persona que es Dios, entonces cuando vino Jesús no lo reconocieron como Dios. Siendo que Él era quien había dado los mandamientos, siendo que Jesús era Dios encarnado, no lo reconocieron porque, reitero, conocían solamente la letra, pero no conocían al que había dado la letra, no conocían al que había dado los mandamientos. Por lo tanto, los fariseos se parecen en muchos sentidos, se parecen a los soldados romanos. Se parecen solamente a los soldados romanos. ¿Y por qué digo esto? Porque los soldados romanos que crucificaron al Señor no sabían quién era el Señor, no sabían de dónde venía, no sabían de profecías, no sabían de cumplimientos. Ellos simplemente seguían reglas e instrucciones. Tienes que ir, tienes que crucificar a este hombre, tienes que golpearlo, tienes que pasarlo por el látigo, tienes que hacer. Y ellos simplemente cumplían con su obligación. Solamente seguían reglas, solamente seguían instrucciones. Y los fariseos entonces se aparecían. De hecho, algún predicador dijo que tanto los fariseos como los romanos estaban cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Recordemos que cuando el Señor está en el monte de la calavera, crucificado ahí, colgando poco antes de morir, no había discípulos, salvo uno o dos que estaban ahí. Había mucha gente que podríamos llamar mirones, pero la gran mayoría de los que estaban ahí eran romanos y fariseos, y entre ellos no había tanta diferencia. ¿Por qué? Porque, reitero, estaban cerca de la cruz, pero estaban lejos de Cristo. Una vez más, solamente conocían la letra, solamente conocían los mandamientos, pero no conocían al Dios que daba los mandamientos. Realmente no sabían quién era Él. Así que por eso es importante aclarar el hecho de que tener una lista no quiere decir que simplemente debemos seguir los pasos como si siguiéramos esas instrucciones para armar algo. Es bueno que nosotros conozcamos, es bueno que nosotros sepamos la Biblia, que memoricemos versículos, que sepamos lo que está escrito en ella, pero no solamente como un libro para memorizar, también debemos constantemente y de manera puntual y específica buscar una relación con Dios. Necesitamos conocer la ley de Dios, sí, pero también necesitamos tener una relación con Dios. Necesitamos tener un contacto con el Señor por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de diferentes disciplinas espirituales. Nosotros debemos buscar tener una comunión con Dios. De otra manera, simplemente somos gente como los soldados romanos o como los fariseos que solo siguen instrucciones, que solamente siguen reglas. Ahora, ya que hemos hecho esta aclaración de que caminar con el Señor no solamente es una serie de reglas, sino que también necesitamos una relación con Dios. Ahora sí quisiera que pudiéramos pasar a los dos requisitos que vamos a ver en esta mañana que se necesitan si nosotros queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Valga la redundancia. Y el primer punto que nosotros debemos conocer, o nosotros debemos más bien estudiar en esta mañana, es que si nosotros queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios, es que nosotros debemos conocer la ley de Dios. Nosotros debemos conocer la ley de Dios. Y hay una historia, no vaya para allá, les decía que íbamos a estar en 2 de Samuel 6 y 7, ahorita no vaya para allá, pero en el capítulo 6 nos narra lo siguiente, se los voy a leer. Dice, y se levantó, esto es 2 de Samuel 6, versículo 2 y versículo 3, se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines.
Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Bueno, yo sé que así leídos fuera de contexto, los versículos no nos dicen nada, así que permítame ponerle un poco de contexto. El arca del Señor, por una situación que vamos a ver más adelante, estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab, y allá había permanecido por muchos años. Y estando en ese lugar, sucedió todo lo del rey Saúl, después vino David a ser el rey, y ya cuando David era rey, ya cuando él estaba afianzado como rey en el trono, él toma una decisión y dice: mira, yo voy a traer el arca del pacto, el arca de la alianza que estaba en la casa de Abinadab. Él la iba a traer a Jerusalén, que era donde David tenía su casa. Entonces toma la decisión, consulta incluso con los jefes del pueblo. Los jefes del pueblo dicen: está bien, si tú tienes esa determinación, adelante, hazlo. Y David manda una caravana y él va junto con ella y toman el arca para llevarla. Y la Biblia más adelante, en este mismo relato de 2 de Samuel 6, nos dice que ponen el arca en el carro nuevo, una carreta jalada por animales. Y cuando van en camino, nos dice en los versículos más adelante que los animales iban como tropezando, y tanto era el movimiento al parecer que el arca casi se cae. Ahora bien, nos dice también lo que leímos, que había 2 personas que estaban guiando el arca y una de ellas se llamaba Usa. Y este hombre, al ver que los animales iban en movimiento y al ver que el arca casi se cae, nos dice la Biblia que él extiende su mano para que el arca no se cayera y la detiene. Y aquí vamos a encontrar uno de los relatos más raros, extraños, con más cuestionamientos en la Biblia. Este hombre que intenta detener el arca, que extiende la mano para tocarla, dice que en el momento cuando detuvo el arca para que no se cayera, Dios se molesta por la falta de respeto e irreverencia que muestra este hombre al extender su mano y tocar el arca. Y entonces este hombre muere de inmediato en ese lugar. Después de esto, David encuentra un lugar cercano donde puede depositar, donde puede dejar el arca. Dice la Biblia que él tuvo miedo, él tuvo temor. Y no intentó mover el arca más por algún tiempo. Al menos por unos 3 o 4 meses aproximadamente, David no intentó mover el arca por lo que había sucedido. Entonces, hay, les decía, personajes involucrados en esta historia, pero hay 2 que me gustaría que revisáramos en esta mañana. Es David y Usa, el que ya mencionamos. Y el primero que vamos a ver es Usa. Y antes de verlos, ¿saben qué tenían estas 2 personas en común? Tanto David como Usa. Bueno, la cosa que al menos la historia nos muestra que tanto Usa como David tenían en común es que ninguno de los 2 conocía la ley de Dios. Dijimos que uno de los requisitos, o el requisito que vamos a ver en esta mañana para ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, es que debemos conocer la ley de Dios. Y tanto David como Usa no conocían la ley de Dios, al menos nos lo dejan ver en este relato. ¿Por qué? Y alguno puede decir: no, David conocía la ley de Dios, tenía relación con Dios. Vamos a pasar con David más adelante, pero vamos a ver primero que nada con Usa. Vamos a ver a este personaje porque tanto David, reitero, como Usa, al parecer lo que nos dejan ver en el relato es que no conocían la ley de Dios. ¿Y por qué lo digo? Bueno, la Biblia, no vaya para allá tampoco, en Números 4, versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Ahí nos va a hablar acerca de cómo es que se debe transportar el arca cuando se mueva. Cuando hayan de mudarse del campamento de Dios, dándole instrucciones a Moisés, dice: vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo azul y le pondrán sus varas. Estos números, reitero, 4, 5 y 6. Y aquí Dios está hablando porque Dios tenía el tabernáculo, que es una casa móvil, es el lugar donde Él tenía su lugar de adoración. Y este tabernáculo, al ser móvil, se movía de un lado a otro, y cuando esto sucedía, pues se desmantelaba prácticamente el tabernáculo, se llevaba a otro lugar nuevo y ahí se volvía a armar. Y Dios es claro en la forma en la que el arca se tiene que mover. Dice que solamente Aarón y sus hijos, en este caso los levitas, la gente del sacerdocio, solamente los levitas tenían el derecho y la opción de mover el arca, solamente ellos. Ahora, no la podían mover como ellos quisieran. Como en este caso vimos que David dice que preparó un carro nuevo y que ahí montaron el arca y que de ahí querían llevársela, pero Dios había sido claro y Dios había dicho: no, vas a tener que cubrir el arca con la piel de tejón y con todo esto. Y había unas varas especiales, unos palos, varas largas especiales, porque el arca de hecho en su base tenía unos orificios, unos aros, en los cuales se atravesaban los palos
Los sacerdotes, o en este caso los levitas, levantaban los palos y la iban cargando entre 4, y así era como el arca tenía que ser transportada. Esto era de conocimiento general, digamos, en la ley de Dios, tenían que conocerlos. Entonces, pero ¿cómo es que Usa no lo conocía? Alguno puede decir, bueno, es que Usa no era sacerdote. Usa, ¿cómo iba a saber eso? Usa, ¿cómo iba a saber cómo debía tratar el arca? Es más, ¿cómo sabía que no podía extender la mano y tocar el arca? Pobre Usa. Algunos nos podríamos preguntar, él queriendo que el arca no se cayera, extiende la mano y termina muerto el tipo. ¿Por qué? Bueno, tenemos que entender el trasfondo. Le decía al principio que el arca terminó en casa de Abinadab. Abinadab era el papá de Usa, por una razón. Y permítame contarles la historia. Muchos años antes, aproximadamente unos 60 o 70 años antes, había un sacerdote llamado Elí. De hecho, Elí ese es Elí que crió a Samuel, que de ese mismo Samuel del libro primera y segunda de Samuel. Ese es el Elí que nosotros conocemos. Y este sacerdote Elí tenía 2 hijos, y bueno, la historia es que sus hijos no eran sacerdotes muy respetables, hacían lo que querían, etc. Tenían unos enemigos llamados los filisteos. Y en cierta ocasión los filisteos atacan a Israel, y los de Israel van perdiendo la batalla, van perdiendo la guerra. Todavía no sucedía que los de Israel tuvieran rey, todavía Saúl no era rey. Entonces todo esto es antes de Saúl, antes de David. Antes de todo esto ocurre esta batalla. Y como Israel va perdiendo, los jefes, los generales del ejército de Israel mandan llamar a Elí y le dicen, vamos perdiendo la batalla, ¿por qué no llevas el arca, que era la presencia de Dios, pero realmente los israelitas habían olvidado realmente que era la presencia de Dios, lo tomaban más como un amuleto de la buena suerte. El arca es el amuleto que nos va a dar suerte para ganar la guerra. Y entonces Elí dice, bueno, está bien, lleven el arca para que tengamos la victoria. Pero el arca no funciona de esa manera. La presencia de Dios no es un amuleto de buena suerte que si yo estoy con Dios me va a ir bien y todo va a ser éxito. Eso no funciona así. Pero los israelitas lo pensaban, y muchas veces nosotros también, pero ellos pensaban de esta manera. Llevan el arca y de todos modos Israel pierde la batalla. Y no solamente pierde la batalla, sino que pierden el arca. Y los filisteos se llevan el arca, la toman. Después se produce una historia donde los filisteos tienen muchos problemas porque el arca les trae maldición a sus ciudades, a sus tierras. Y los filisteos, para intentar enmendar las cosas, dice la Biblia que pusieron el arca efectivamente en un carro y la mandaron, ahora sí que mandaron el carro, porque ellos mismos no la entregaron, la mandaron hacia territorio de Israel, y llegó a este lugar, a la casa de Abinadab, y ahí se quedó el arca, reitero, por 70 años. Entonces, imagínense ustedes, Usa, por lo menos yo creo que, no dice la Biblia su edad, no nos dice cuántos años tenía, pero por lo menos yo creo que desde que nació esta persona, si era un hombre adulto, si era un jovencito, no lo sé, pero por lo menos desde que nació, el arca de Dios estaba en su casa. El arca del Señor siempre estuvo en su casa. Ahora bien, ¿creen ustedes que durante 60 o 70 años Usa no aprendió cómo tenía que tratarse el arca? Nunca preguntó cuáles eran los tratos, cuáles eran los cuidados, si él podía acercarse, si no podía acercarse, si podía incluso tocarla o no podía tocarla. ¿Creen ustedes que no aprendió, que no preguntó, que no tenía el conocimiento este muchacho o este hombre para tratar el arca con el respeto o con el temor que se debería tratar? Digo, 60, 70 años es demasiado tiempo. Por supuesto que él lo conocía, por supuesto que él sabía, y muchas veces nosotros somos como Usa. Venimos a la iglesia por años, nos reunimos con regularidad cada domingo, pero no conocemos nada realmente del Señor. No sabemos nada realmente de Dios, no tenemos una relación con Dios, no nos relacionamos realmente con el Señor. Venimos los domingos porque hay que venir, cantamos porque hay que cantar, estamos aquí un tiempo porque pues es la tradición, es lo que me enseñaron, ya lo tengo por costumbre, pero muchas veces somos como Usa, nosotros realmente nos acostumbramos, porque ese es el problema con Usa, al parecer, cuando nos dice la Biblia que Usa extiende su mano y que el Señor se enoja por su irreverencia. Esto al parecer es lo que sucedió con este hombre. Usa se había acostumbrado tanto a tener el arca de Dios en su casa que le había pedido el respeto al arca y por consecuencia a Dios. Ese es el pecado y esa es la razón por la cual Usa muere. Y esa es muchas veces nuestro pecado. Nosotros nos olvidamos realmente a qué venimos a la iglesia. Venimos y, como les decía al principio, venimos y tomamos el teléfono y bueno, sí está el predicador o está la alabanza, pero pues también tengo que estar revisando si me llegó alguna notificación, ya sea Facebook o a Twitter, o si me llegó algo, o si me llaman, o si esto.
Y no estoy diciendo que no hay emergencias, por supuesto que lo entiendo, pero le perdemos muchas veces el respeto y la reverencia a Dios, así como le sucedió a este hombre, así como le sucedió a Usa. Y nosotros como creyentes debemos estar buscando constantemente la madurez. Reitero, porque así como Usa, que tuvo el arca 60 o 70 años en casa, nosotros muchas veces venimos a la iglesia 5, 6, 7, 12 años y seguimos siendo iguales. De hecho, en Hebreos 5:12 el escritor hace una amonestación a este tipo de personas y dice: porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Nosotros como creyentes, no sé cuánto tiempo usted tenga en la iglesia, pero nosotros como creyentes deberíamos constantemente buscar la madurez en el Señor. Nosotros deberíamos buscar la madurez. Pero eso es con Usa. Ahora vayamos con David. ¿Qué sucede con David? ¿Por qué decimos que David no conocía la ley de Dios? David no es cierto que David es el hombre conforme al corazón de Dios. De hecho, es el hombre que hemos estado viendo que deberíamos imitar. Sí, pero al menos en esta cuestión práctica o teórica, digamos, al parecer David no conocía la ley de Dios. Y alguno podría decir, bueno, es obvio, él no era sacerdote, él no era de la tribu de Leví, él era el rey, él tenía otras ocupaciones, él tenía otras cosas en las cuales que pensar, gobernaba una nación, él tenía que pensar en las batallas, él tenía que pensar en salir a la guerra, él tenía muchas cosas en la cabeza, él no tenía ni el tiempo para estar aprendiéndose la ley, para estar sabiendo cómo era y cómo no era la manera de mover el arca, pero ahí hay un error. Lo cierto es que Deuteronomio, un libro que pueden encontrar más atrás, capítulo 17, versículos 18 y 19, dice lo siguiente: cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando Dios, le está también diciendo a Moisés qué va a pasar cuando haya un rey, le dice: entonces el rey escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. David ciertamente tenía la obligación, que ya dijimos, de gobernar la nación, de cuidar a la gente, de salir a batalla. Sí, esas eran sus obligaciones, pero también tenía esta obligación. Su obligación era tomar el libro de la ley, hacer una copia de su puño y letra y leerlo diariamente. Entonces David no tenía pretexto como para no saber cómo se debía cargar el arca. David tenía que saberlo. Si alguien como un rey, que es la cabeza de una nación, con todo el trabajo y responsabilidades que esto tiene la obligación delante de Dios de conocer, estudiar y memorizar la ley, ¿qué piensan que se espera de nosotros? Simples mortales, nosotros que no somos reyes. ¿Qué piensan que se espera de nosotros? Si esa es la obligación del rey, ¿qué se espera entonces de nosotros? Pues exactamente lo mismo. Un buen ejercicio que se tiene todavía, y es un excelente ejercicio para los niños pequeños, es que se aprendan su nombre completo, que se aprendan su teléfono y que se aprendan su dirección. 3 cosas que los niños siempre sí o sí se tienen que aprender. ¿Por qué? Porque si en algún momento en algún supermercado o en algún lugar se pierde de vista el niño o por alguna razón no lo podemos encontrar, que él pueda decir: mira, mi nombre es tal, mi número es tal y vivo en tal lugar. Esa es una buena práctica que nosotros debemos hacer por cualquier razón o por cualquier circunstancia difícil, que ellos puedan aprenderse esta situación por si se pierden. La pregunta es: ¿qué pasaría contigo si te pierdes? Y no estoy diciendo que si te pierdes en algún lugar o en algún estado o en algún país. ¿Qué pasaría contigo si te pierdes en alguna dificultad de la vida? ¿Qué pasaría si te pierdes en alguna prueba, en alguna circunstancia difícil, en alguna enfermedad, en algún dolor? ¿Te sabes el nombre, digamos, de tu libro completo, de tu libro favorito, digamos? ¿Cuántos versículos de la Biblia en este año, que ya estamos casi por culminar, cuántos nos hemos aprendido? Digo, me incluyo, porque ¿cuántos versículos nuevos nos hemos aprendido este año? Se deben leer 4 diarios, 4 capítulos, pero no pregunto cuántos leer. ¿Cuántos nos hemos aprendido? ¿Cuántos versículos nos hemos aprendido? Es más, de las clases de la escuela dominical, yo sé que no todos vienen, pero los que vienen, ¿cuántos ya se aprendieron la definición de la fe? Que hemos tenido detalles con ella. La hermana Juanita dice que ya se lo aprendió. A ver, hermana, sorpréndanos. Así es, pues, la fe, la convicción de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Más o menos, se puso nerviosa.
pero nos damos cuenta, nosotros vivimos por fe, creemos en fe, sabemos en el Señor por fe, y no nos sabemos el versículo de la Biblia más importante de la fe, que es Hebreos 11, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es el versículo más importante, digamos, en cuestión de la fe, y es un versículo que nosotros, todos los cristianos, deberíamos sabernos al dedillo, tendríamos que tenerlo en la punta de la lengua siempre. Entonces se da cuenta cómo nosotros muchas veces no valoramos esta situación. Creemos que simplemente pues podemos en cualquier momento ir a la Biblia a buscarlo o buscarlo en el teléfono. Un ejemplo bastante claro que nosotros podemos ver, hace unos años atrás, unos 10 o 15 años, todos nosotros éramos bastante buenos con la memoria. ¿Por qué? Porque nos sabíamos el teléfono de la casa, de la tía, de los tíos, de los primos, y nos acordábamos. Hoy yo sí les pregunto, a algunos, sobre todo a los más jóvenes, ¿te sabes el teléfono de tu tía, no sé, Lupita? Déjame te checo en el celular. No lo sabemos. Les reitero, hace 15 o 20 años no lo sabíamos de memoria. ¿Por qué? Porque no había estos aparatos y teníamos que memorizarlos. Teníamos que saberlos. ¿Por qué? Porque si no te sabías el número de la tía Lupita o el número de tu casa o el número del primo, pues simplemente te quedabas sin llamar por teléfono, porque no había otra manera de que nosotros pudiéramos tener el número. Ahora con los teléfonos tenemos todo fácil, tenemos todo sencillo y no nos aprendemos las cosas. Lo mismo sucede con la Biblia. Reitero, ¿cuántos versículos este año, antes de terminar, cuántos versículos nos habremos aprendido? 1, 2, 15, 12, uno por mes, que no es un número exagerado, 1 por mes, 12. ¿Cuántos nos habremos aprendido? ¿Por qué? Porque hay muchas historias de gente que pasa por dificultad, pero unas de las que más me sorprenden, honestamente, son las de la iglesia perseguida en Asia y sobre todo en China. ¿Saben ustedes que ahí en ese lugar en China está prohibido que la gente pueda tener una Biblia? Entonces muchas veces las Biblias se llegan a meter de contrabando, ¿okay?, a China, pero usted no puede tener una Biblia completa. Si usted lo encuentra en su casa o en algún lugar con una Biblia, usted va a la cárcel. Entonces, el otro día leí una historia de un grupo, una iglesia clandestina cristiana que por alguna razón les entregaron una Biblia y la iglesia estaba contenta. Una Biblia para toda la iglesia, no por persona en la iglesia, una Biblia para toda la iglesia. ¿Y qué fue lo que hizo esta iglesia? ¿Qué fue lo que hizo el pastor de esta iglesia? Dice que con todos los miembros tomó los librillos de la Biblia y los partió. Entonces le fue dando una porción a cada uno. Y la gente terminaba de leer su porción y se la pasaba al otro, y se la pasaba al otro, y se la pasaba al otro. Y la gente devoraba la Biblia, porque no tienen la oportunidad de tener una Biblia. Muchas de esas personas que muchas veces después terminan en las cárceles, dicen que ellos, pues estando ahí, lo único que tienen de consuelo, de fortaleza, de ánimo, son los versículos que a lo largo de ese tiempo han podido memorizar, porque ellos no tienen la capacidad de tener en la prisión una Biblia. Y no vayamos más lejos. De hecho, en este año, me parece que el 3 de abril, el gobierno chino prohibió ya no solamente la Biblia física, que estaba prohibido tenerla, sino que el 3 de abril de este año 2018, para que usted no crea que son cosas de hace 20, 30, 50, 100 años, no. Este año, 3 de abril 2018, el gobierno chino prohibió la venta de Biblias en línea. Todas las Biblias que usted pueda tener en el teléfono están prohibidas, o en la computadora. Ya no puede usted comprar o descargar una aplicación de una Biblia en China, ya no puede. Está prohibido. Y si usted lo intenta hacer, es cárcel seguro para usted. Por eso les reitero, 2018. ¿Qué es lo que hace esta gente? Esta gente toma los versículos y realmente, como nos dice la palabra, beben la palabra y la aprenden de memoria, porque saben que muchas veces estos cristianos en las iglesias, les decía, si ellos llegan a tener una porción de 6, 7, 15 hojas de la Biblia, ellos llegan a memorizarla. ¿Por qué? Porque saben que muchas veces para que pase el tiempo, para que vuelvan a tener otra porción, pueden pasar años. Entonces la pequeña porción que les tocó de la Biblia en ese momento, ellos la toman, la beben y la aprenden de memoria, porque es lo único que van a tener de fortaleza, de consuelo y de ánimo por años. Y muchos de nosotros tenemos Biblias de estas hasta de colección en la casa. Tenemos la de los domingos y la de la semana, y la que combina con mis zapatos verdes y la que combina con mis zapatos azules, y de verdad. Entonces por eso es importante que nosotros tengamos no solamente una relación con Dios, sino que realmente conozcamos la ley de Dios. Y cuando yo me refiero a conocer la ley de Dios, me refiero a que nosotros conozcamos la Biblia,
que sepamos versículos, que sepamos cómo se estructura, que conozcamos quiénes son los personajes, cuál es la historia que los representan, qué es lo que sucede en ella. A eso me refiero cuando nosotros estamos hablando de que debemos conocer la ley de Dios. La relación con Dios debe llevarnos a querer saber más de su ley. Y conocer su ley debe llevarnos a tener una mayor relación con Dios. Una vez más, tener una relación con Dios debe llevarnos a querer conocer su ley. Querer conocer su ley debe llevarnos a tener una relación con Dios. Y de esta manera constantemente. Hace algún tiempo leía una historia de una persona, una chica, una joven, que era amiga de la familia del pastor. Y tenían la invitación a una cena que iban a conocer con un autor de un libro. Y la invitaron era amiga de la familia, entonces le invitaron a esta chica, le dijeron, mira, vamos a ir a cenar con un autor dentro de, 15 días. Y pues te invitamos, y sería bueno inclusive que leyeras su libro para que cuando estés ahí, pues por lo menos tengas algo de qué hablar, algo de qué platicar. Le regalaron el libro. Y la que cuenta la historia es esta chica, dice que ella tomó el libro y dice, nunca había leído un libro más aburrido. Intentaba leerlo y no podía pasar de la página. En las noches intentaba leerlo, no podía, me quedaba dormida, me quedaba cansada. Dije, al final del día me di por vencida, dice la chica. Y no terminé de leer el libro, dije, así me fue a la cena, dice ella. Llegando a la cena, los presentaron, estuvieron ahí platicando. Y ella dice que conoció a un chico ahí en la cena, estuvo platicando con él, súper divertido, entretenida su plática, estuvo bastante, dice, se la pasó muy bien. Al final se tuvieron ya que ir, el pastor y su esposa le dijeron, bueno, nos vamos, te llevamos a tu casa, se la llevaron. Y mientras iban de regreso para llevarla a su casa a ella, dice, ¿te gustó la cena? Sí, estuvo muy bien. Se veo que te llevaste muy bien con el autor, le dijo el pastor. Dijo, ¿ya es el autor? Sí, él es el autor del libro. ¿De verdad? Sí, él es el autor. Dice, yo cuando llegué a mi casa, dice ella, lo primero que hice inmediatamente fue llegar a mi habitación. Dice, tomé el libro y esa noche no dormí. Dice, el libro más interesante que había leído en mi vida, dice ella. Algo cambió, algo fue diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Es que ella conoció al autor. Entonces muchas veces nos sucede a nosotros lo mismo. Vamos a la Biblia y no sé qué pasa, me duermo, me canso, no termino más de los 4 capítulos del día. Algo sucede, bueno, lo que sucede es que no conocemos al autor. Porque cuando nosotros realmente llegamos a conocer al autor, queremos bebernos esto como las iglesias, como las personas que les platicaba. El siguiente punto que vamos a ver en esta mañana es que hay una segunda cosa que quiero que veamos, más bien en esta tarde, que nos va a ayudar a ser personas conforme al corazón de Dios. Luego de que David tuviera este error que les decía de no conocer la ley, al parecer, por lo menos en este punto, de cómo se tenía que llevar el arca, David se puso realmente a hacer su tarea. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque lo intentó hacer una segunda ocasión. Después de que falló, de que mandó el carro nuevo, de que Usa murió, después de todo este mal sabor de boca, David al parecer sí estuvo haciendo su tarea, conoció lo que realmente tenía que hacer y lo intentó una segunda vez y de hecho tuvo éxito. Pero mandó llamar a las personas adecuadas, mandó llamar a los levitas, hizo las cosas de la manera adecuada conforme a lo que la Biblia dice. Entonces, David realmente hizo su tarea y después de eso, después de esta situación, ya cuando el arca estaba en Jerusalén, ya cuando él estaba tranquilo, nos dice la Biblia, ahora sí vayan sus Biblias, 2 de Samuel, capítulo 7. 2 de Samuel, capítulo 7. Versículo 1 y 2, y dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Para poner en contexto la situación, aquí nos podemos dar cuenta que a David le estaba yendo bastante bien en este tiempo, en estos años. Él ya, vamos a enumerar su situación, ya era rey, número 1, número 2, ya tenía el arca en Jerusalén, número 3, ya había dominado a sus enemigos, número 4, ya su reino se estaba afianzando y su dominio estaba creciendo, y número 5, ya estaba cumpliendo con sus obligaciones, inclusive en esto de meditar la ley, nos deja entrever porque ya conocía lo que él tenía que hacer. Entonces David tenía un buen año, tenía una buena racha, y es en esta situación cuando él se da cuenta y dice, mira, manda a llamar al profeta, le dice, Natán, yo me siento incómodo,
Mira mi casa, yo vivo en un palacio, una casa hecha de cedro, con lo mejor de lo mejor. Y yo volteo y miro la casa de Dios, el tabernáculo, y veo que está hecho de tela, y me siento mal. Y de hecho el profeta le contesta: mira, rey, haz lo que tú quieras, porque Dios está contigo. Eso es lo que el profeta le responde. Pero es en esta situación donde Dios le va a mostrar una lección no solamente a David, sino también a nosotros. Y este es el segundo punto que vamos a ver en esta mañana, de otro requisito que debe tener una persona que quiere ser conforme al corazón de Dios. Y quiero hacer énfasis en una parte, usted vaya ahí, en 2 de Samuel 7:2. Dice: mira ahora, esto es David hablando, yo habito en casa de cedro. Y yo no veo orgullo ni vanidad en las palabras de David. Yo no veo que David se esté inflando o que esté perdiendo el piso, pero sí veo la manera en que David se estaba viendo a sí mismo. Él ya se veía como rey. Él ya se veía como alguien establecido, alguien que ya se había realizado, vamos a decirlo de alguna manera. Dice: yo habito en casa de cedro. Él está hasta cierto punto, no digo que orgulloso, pero él está declarando cómo era su posición en ese momento. Es decir, si lo pusiéramos en palabras más modernas, decía: yo estoy bien, tengo éxito en lo que estoy haciendo, las empresas que he emprendido han funcionado. Natán, yo estoy bien. Mira, el lugar donde vivo demuestra mi éxito. Eso es lo que David está transmitiendo. Reitero, no es un orgullo ni una cuestión de que David perdiera el piso, eso hay que hacer énfasis, pero David se siente como que ya está siendo realizado. Y me encanta la manera en que Dios le va a responder. De verdad me encanta la manera. 2 de Samuel 7:8. Y este es el Señor que siempre se va a encargar de que recordemos las cosas como realmente son. Me gusta la manera en que el Señor le responde y le dice: manda llamar Dios al profeta Natán. Y le da un mensaje, dice: ahora pues dirás así a mi siervo David. Y eso de verdad me encanta cómo el Señor le responde: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. En otras palabras, el Señor le manda a decir, por medio del profeta Natán, le manda a decir a David: David, yo sé que vives en casa de cedro, yo sé que te va bien, yo sé que todo has tenido éxito, pero no te olvides de dónde te tomé. No te olvides de dónde te saqué, David. Tú eres muy rey, muy lo que tú quieras, muy gobernante, muy campeón, muy asesino de gigantes, muy lo que tú quieras, pero David, para mí siempre vas a ser el pastorcito de Belén. David, para mí tú sigues siendo el que está cuidando a las ovejas. No te olvides de eso. Es más, si esto fuera así como una cena familiar de esas que de repente se da, si esto fuera como una historia, casi como una novela, David sería como el hijo del pueblo que se va a la ciudad a estudiar, ¿no? David sería como el que se va a la ciudad a estudiar, que tiene éxito, que consigue un buen trabajo, que cambia su vida a 180 grados, que de vivir en un ranchito se va a una gran empresa, gana bien, se compra una mansión, y para festejar, ¿qué es lo que hace? Invita a todos sus amigos, invita a su familia, y llega el papá, con botas hasta media rodilla, sombrero, chamarra de trabajo. Llega el papá, en este caso sería el Señor, sería Dios. Y en medio de la celebración, en medio de la fiesta, cuando David, con traje de 3 botones, de lo más caro, de lo mejor, está pues celebrando y brindando por el éxito que ha tenido, el Señor sería el papá que dice: David, mijo, ¿te acuerdas cuando cuidabas a las ovejas? ¿Te acuerdas cuando ibas a sacar leche de las vacas? Y los amigos que no sabían se sorprenden, ¿no? Dicen: David, sí, que nunca les ha dicho. Nunca les ha dicho cómo andaba con las ovejas. No, si desde chiquito andaba, yo tenía que andarlo buscando porque se iba con las ovejas. Y siempre andaba montando a los burros, siempre andaba subiéndose en los árboles. Y es re bueno para la cantada, ¿no les ha contado? Es más, tráete la guitarra, David, vamos a cantar. Más o menos sería algo así, si esto fuera, les reitero, una situación similar. Porque el Señor es la manera en la que le responde por medio del profeta Natán. Le dice: David, yo sé que tú vives en casa de cedro, sé que eres rey de Israel, sé que gobiernas, sé que has dominado a tus enemigos. Yo lo tengo presente, David, pero David, no te olvides que yo te tomé de detrás de las ovejas. Y este es el segundo punto que quisiera revisar en esta mañana, que debe tener una persona conforme al corazón de Dios, y es que una persona conforme al corazón de Dios nunca olvida de dónde Dios lo ha sacado. Una persona conforme al corazón de Dios nunca olvida de dónde Dios lo ha sacado. No es que David estuviera perdiendo el piso, una vez más quiero hacer énfasis en eso, nada parecido, pero Dios usa esta situación para recordarle a su siervo David de dónde lo sacó, de dónde lo trajo, de dónde lo llamó.
La historia de David, quiero hacer un énfasis también, no es una historia de superación de cómo un niño pastor salió y se convirtió en rey de Israel. Esa no es la historia de David. La historia de David es cómo Dios usa a lo menos esperado para hacer lo que Él quiera. Porque vamos a recordar que cuando David es ungido al rey, Dios había mandado al profeta Samuel a la ciudad de Belén, a la casa de Isaí, que era el papá de David, para ungir a un nuevo rey. Y cuando estaba ya ahí el profeta le revela a Isaí cuál era el objetivo de su visita. Le dice, bueno, yo vengo para ungir a un rey. Y el papá Isaí inmediatamente piensa en quién, en su hijo primogénito. Dice, bueno, mira, aquí te traigo al primogénito, seguramente Dios eligió a él. Y Samuel también dice, sí, seguramente viéndolo, dice, seguramente Dios eligió a este muchacho. Y Dios le habla a Samuel y dice, no te guíes por la apariencia, yo no veo lo exterior sino lo que hay en el corazón. Dice, este no es. Y manda un segundo, y manda un tercero, y manda un cuarto, y ninguno de los hijos de Isaí es. Y llega un punto donde Samuel tiene que preguntar, ¿no tienes más hijos? Porque ya habían pasado todos. Y en ese momento yo no sé qué tan ¿cómo decirlo? No, qué tan en poco tienes que tener a tu hijo para contestar como Isaí contestó. Y dice, sí es cierto, ya me acordé, tengo otro. Pero está con las ovejas, ni me acordaba, así, el David, manda a traer a David. Yo ni me acordaba ya, ni por aquí me pasó que él pudiera ser el que eligió a Dios. Yo no me imagino en qué tan baja estima tiene que tener un padre o un hijo para no acordarse de él. Ya había sido a la comida, ya habían celebrado, ya habían pasado los hijos de Isaí, y David no había sido invitado a toda esa situación. David ni por enterado de que el profeta estaba en su casa. Y David es llamado, y David es elegido, y David es ungido. Y David era el que iba a ser el rey de Israel, no ninguno de sus hermanos. Pero reitero, ¿qué tan en poca estima debe tenerte un papá para olvidarse de un hijo en esta situación? Y es que el proceder de Dios siempre ha sido el mismo. Dios siempre ha elegido lo que no es para hacer las cosas que son. Dios siempre ha elegido lo que no es para elegir las cosas que son. La historia de David, reitero, no es la historia de cómo un niño pastor se convirtió en rey. No es una historia de éxito y superación de un muchacho que vence todas las adversidades. Esa no es la historia de David. La historia de David es cómo Dios toma lo que es menos. La historia de David es como Dios toma al quien menos espera para convertirlo en lo que es. De hecho, la palabra dice 1 Corintios 1, 26 y 29, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado. Si nosotros estamos aquí no es porque éramos lo mejor de lo mejor. Nosotros somos ese David. Nosotros somos ese que nadie contempló. Nosotros somos ese que, sí, también tengo otro. Ni me acordaba, pero mándalo llamar, posiblemente. Nosotros somos esos. Nosotros somos lo vil, lo menospreciado, lo que la gente olvidó, pero que el Señor no olvida, lo que el Señor toma para hacerlo, que es, porque esa, reitero, es la historia, y ese siempre ha sido el proceder de Dios. Dios eligió a Abraham, un hombre común, para hacer una nación gigante. Dios eligió a Israel, una nación pequeñita, para así mostrar su poder delante de la nación de Egipto. Dios eligió a David, que era el hijo menor de Isaí, para llevar bendición a todo el mundo, y Dios te eligió a ti, y Dios me eligió a mí. Dios eligió a lo pequeño, a lo menospreciado, a lo que es olvidado en este mundo que somos nosotros. Lamentablemente, como cristianos, muchas veces hemos creído que no debemos recordar las cosas del pasado. De hecho, se nos enseña regularmente de manera común que nosotros los cristianos no debemos recordar. Se usan inclusive textos como el siguiente: y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire atrás es apto para el reino de Dios. Entonces no debemos recordar las cosas de ayer. Pero este versículo no nos dice eso. Este versículo nos habla acerca de que no debemos regresar a hacer las cosas que hacíamos en el pasado. Nos está diciendo que no debemos recordar de dónde Dios nos ha sacado. Otros versículos muy famosos, de hecho, que se usa para justificar que no debemos recordar las cosas del pasado, es que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Por lo tanto, no debemos recordar las cosas del ayer, pero una vez más, este versículo no habla acerca de eso. Este versículo nos habla acerca del presente glorioso que tenemos en Dios, que las cosas pasadas ya han sido borradas, ya han sido quitadas y que ahora somos una nueva criatura. Ahora nos está hablando del presente glorioso que tenemos en Dios, pero no dice que no debemos recordar el pasado, de donde Dios nos sacó.
Por lo contrario, la Biblia nos invita a recordar, pero aquí quiero hacer una aclaración, sin añoranza, sin orgullo y sin deseo de volver de donde Dios nos ha tomado. Muchas veces, no sé si les ha pasado, llega alguien a contar su testimonio. No, es en el pasado, antes de conocer al Señor, yo era, no sé, capo de la droga, y vieran cuánto dinero manejaba y yo llevaba y ponía. Uno termina diciendo, uy, yo quisiera tener esa vida, ¿no? Parece que lo cuentan como con orgullo, como si añoraran lo que tenían en el pasado, y después como terminan su testimonio. Pero ahora soy cristiano y ahora canto. Y ya como si fuera algo menor, como si fuera algo mínimo. No, el Señor te cambió la vida. Eres una persona completamente nueva, como dice aquí la Escritura, eres una nueva criatura. Eso es lo más importante. Eso es lo que nosotros debemos exaltar. Por eso reitero, sí debemos recordar el pasado, sí debemos recordar lo de ayer, pero sin añoranza, sin orgullo y sin deseo de volver a ello. Un buen ejemplo, quizá el mejor ejemplo que tenemos, que nosotros debemos recordar continuamente de donde Dios nos ha sacado, es el apóstol Pablo. Como ya les he contado en otras ocasiones, el apóstol Pablo era un hombre de 2 o 3 canciones, siempre decía lo mismo. Lugar a donde llegaba, lugar donde él contaba su testimonio. Yo era un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que mató a los creyentes, que iba en contra del Señor, pero el Señor me encontró camino a Damasco y ahora yo predico la palabra del Señor. Era diferente. Gálatas 1:1 dice, porque ya habéis oído, este es a Pablo escribiendo, acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y los asolaba. Y este es Pablo, siempre lugar a donde llegaba, ciudad a donde llegaba, iglesia a donde llegaba, sinagoga a la que llegaba, siempre contaba lo mismo. Yo antes era esto, pero ahora soy esto. Yo antes hacía esto, pero ahora hago esto. Él siempre contaba su testimonio, él siempre recordaba, él nunca olvidó de dónde Dios lo había sacado. Así que, una vez más, sin añorar, sin orgullo y sin deseo de regresar, nuestra pasada manera de vivir debemos recordarla constantemente. Y la pregunta ahora sería, ¿por qué debemos recordar de dónde nos sacó Dios? ¿Qué beneficio? ¿Por qué debemos hacerlo? Bueno, antes de contestar esto, quisiera hacer una aclaración. Lamentablemente, al día de hoy, hay un problema bastante grande y extendido en las iglesias del Señor. Solemos pensar que las reuniones de las iglesias son las reuniones de los exitosos, de los bendecidos, de los que no tienen pecado, de los santos, de los justos, y ciertamente somos santificados en Dios y somos justificados en Dios, pero haríamos bien en no olvidar que la iglesia realmente es el lugar de reunión de los expecadores. La iglesia es el hogar de los redimidos del Señor, de los que han sido salvados por su sangre. La iglesia no es otra cosa más que un hospital de los que hemos venido al conocimiento del Señor. La iglesia no es un lugar de los santos perfectos que no cometen pecado. Eso no es la iglesia. Y a veces nosotros llegamos a pensar que eso es. La Biblia nos habla claramente, Deuteronomio 8:11, de no caer en esa actitud. Deuteronomio 8, del 11 al 14, dice, cuídate, este es Dios hablándole a su pueblo, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. El Señor mismo nos hace la advertencia, cuídate de no olvidarte de dónde te saqué. Cuídate de no olvidarte de dónde te saqué. Yo te saqué de Egipto, así como Dios le dijo a David, me alegra que vivas en casa de cedro, pero acuérdate, yo te saqué de detrás de las ovejas. A Israel también le dice, Israel, me alegra que hayas prosperado, pero acuérdate que yo te saqué de Egipto, donde eras esclavo, de casa de servidumbre. De ahí fue donde yo te tomé, Israel. Lo mismo nos dice a ti, Daniel, Laura, Juan, Pedro, Lupita, Antonio. Qué bueno que te va bien, qué bueno que ahora predicas o que cantas o que das clase, eso es fenomenal. Pero acuérdate de dónde te saqué, dice el Señor. Acuérdate de dónde te tomé, de una familia rota, a lo mejor de problemas en casa, a lo mejor de alcoholismo, de drogadicción, de una situación de problemas en tu familia, en tu mente, de alguna enfermedad. Acuérdate de dónde te tomé y no debemos olvidarlo. ¿Y esto realmente funciona? ¿Recordar constantemente de dónde el Señor nos ha sacado funciona? Bueno, por lo menos tenemos un ejemplo de que sí funciona. De hecho, en el caso de David vemos que efectivamente a David le funcionó de manera inmediata, de manera express.
Después de que David dice, mira, yo vivo en casa de cedro, pero Dios vive en telas y toda esa situación. Y cuando Dios le manda a decir por medio del profeta, David, recuerda que yo te saqué de en medio de las ovejas, de detrás de las ovejas. David regresa con el Señor, nos dice 2 de Samuel más adelante, capítulo 7, en el mismo capítulo donde estamos, en el versículo 18. Y David, esta situación, este recordar de dónde Dios lo había sacado, le sirvió de manera inmediata, porque lo que responde David es lo siguiente. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Este es el mismo David que 5 minutos atrás estaba diciendo, yo vivo en casa de cedro y me va bien y no vieras todo lo que estamos haciendo. Y este es el mismo David que 5 minutos estaba así y ahora, después de que Dios lo recuerda de dónde lo ha sacado, este es el mismo David que dice, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? Cuando David recuerda, como más bien el Señor le hace recordar a David de dónde lo tomó, David dice, Señor, no soy digno. Ahora soy rey y sí, la casa de cedro y todo bonito y la habitación y todo bien adornado y gracias Señor, pero ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? Y no queda otra razón o no queda otra situación más que David tenga que agradecerle al Señor. Así que para nosotros es importante saber que debemos tener la actitud correcta. Si en algún punto nos consideramos dignos, aptos, si llegamos a creer que merecemos el llamado, que merecemos lo que hemos logrado, que lo que hemos obtenido ha sido por nuestras fuerzas, por nuestro esfuerzo, porque yo lo trabajé. Si nosotros en algún momento llegamos a tener esa actitud, hemos perdido el norte y hemos perdido el piso. Nos hemos alejado realmente. Porque esa no es la actitud. Esa no es la actitud. Nosotros realmente debemos constantemente recordar de dónde Dios nos ha sacado y por lo tanto debemos estar agradecidos de que Dios nos ha librado de la vida que llevábamos. En Mateo 22, ya vamos a ir terminando, Mateo 22 hay una parábola que siempre me llamó la atención, una parte de la parábola, y es la parábola del banquete de bodas. Ustedes seguramente la conocen. La Biblia nos narra, el Señor está contando aquí una parábola, una historia, y dice que había un hombre que su hijo se casó y entonces hizo una gran fiesta, un banquete de bodas. Y al momento del banquete los que habían sido invitados no llegaron. Y como no llegaron, entonces el rey, vinieron los siervos y le dijeron, Señor, los invitados no llegaron a la fiesta. Y dijo, bueno, esto no puede quedarse así, salgan y traigan a la gente, háganla que entre, esta fiesta tiene que estar llena. Y los siervos salen, traen a todo lo que se encuentran, y yo no sé ustedes, yo siempre me pregunté esto, pero yo no sé ustedes, ¿cuántos de ustedes salen, no sé, el jueves o el sábado, cualquier día, vestidos como para una boda? Vamos vestidos como para la vida normal, ¿no? Pantalón de mezclilla, tenis cómodos, sobre todo si vamos a hacer algo, una camisa pues por lo menos normal, y si bien nos va una chamarra o un chaleco, si bien nos va, ¿no? Si no está el clima así como hoy, si bien nos va, pero no vamos con saco, pantalón de vestir, corbata, no vamos arreglados para cualquier cosa, ¿no? Entonces mandan llamar a toda esta gente y el banquete se llena. De repente la Biblia nos dice en los versículos más adelante, dice que y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Obvio, no estaba vestido de boda porque no estaba invitado para la boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y siempre me llamó la atención a mí esta parte del versículo, de la parábola. ¿Qué preguntas? Tú acabas de invitar a medio mundo a que entre a la fiesta, al banquete, y le preguntas a este hombre. Pero el problema no es la vestimenta, el problema aquí lo que nos está enseñando es el problema de la actitud. Me imagino que este rey cuando entró al banquete, toda la gente, los pocos que iban por ahí pasándole, lo comenzaron a ver y dijeron, Señor, gracias por invitarme. Señor, gracias por la invitación. Señor, disculpe que no haya venido con la ropa, me agarró de repente, pero gracias por permitirme estar aquí. Los invitados seguramente le estaban diciendo. De repente en la mesa del fondo, me imagino que estaba uno y dice, al rey, íbamos chiquitos a la escuela, nos conocemos toda la vida, por eso me invitó. No me llegó la invitación a tiempo, seguramente se perdió, pero me fue a buscar después. No, a mí no me invitó el siervo, a mí el rey fue el que fue a invitarme a mi casa, a mí me trajo, por eso vengo así vestido. A mí me agarró de repente, pero él fue el que me trajo. Me imagino a quién estaba así este tipo. Y entonces el rey, escuchando, llega de repente, y cuando ve realmente al rey, al cual de verdad no conocía, nunca lo había visto en su vida,
y le pregunta, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido para una boda? Y nos dice la Biblia, él enmudeció, el que estaba hablando dice que él enmudeció. ¿Cómo es que él enmudeció? Pues seguramente estaba hablando entonces. Si él enmudeció, estaba hablando. Y ese es el problema es la actitud. ¿Cuál debería haber sido la actitud de este hombre al haber sido invitado a la boda? Que no debería estar ahí. Señor, yo no merezco estar aquí. La actitud debería ser la misma que David, estábamos leyendo unos pasajes atrás. Señor, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que te acuerdes de mí? Esa es la actitud del hombre que debía haber tenido. Pero no, su actitud era diferente. Claro, yo estoy aquí porque me lo merecía. Yo estoy invitado a la boda porque yo soy amigo del rey, somos íntimos, somos amigos de chiquito. Eso es lo que seguramente estaba diciendo. Y ese es el problema es la actitud. El problema es la actitud del corazón. ¿Y cuál sería entonces la actitud correcta? ¿Qué debe producir en nosotros el recordar de dónde Dios nos sacó? Bueno, la actitud que nosotros debemos tener es la misma actitud que tuvo David. Por ejemplo, él escribió un Salmo 8:3, versículo 3 y 4, dice: Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Este es David escribiendo: Señor, yo veo todo lo que hiciste, el cielo, el mar, las estrellas, el sol, y te acuerdas de mí todavía, te acuerdas de mi familia, te acuerdas de nosotros. Señor, no merecemos que tú tengas cuidado de nosotros día tras día, no merecemos que tú tengas misericordia, y aún así te acuerdas. Señor, gracias. Y esa es la actitud correcta. La actitud correcta es la actitud de agradecimiento. La actitud correcta es la actitud que nosotros decimos: Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias porque nos has cuidado. Gracias porque nos has dado de comer. Gracias porque nos has bendecido en este día. Señor, gracias. Gracias porque hasta el día de hoy no nos has desamparado. Tenemos en la mesa que comer. Es poco, pero tenemos. Tengo solamente un par de zapatos, pero tengo zapatos. No tengo mucho efectivo, no tengo muchas cosas, pero tengo. Señor, gracias. Esa es la actitud que nosotros deberíamos tener. Después de esto, en el mismo capítulo que nosotros estábamos leyendo, 2 de Samuel 7, David toma esta actitud precisamente de agradecimiento y le dice: Por tanto, este es David hablándole al Señor, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Por lo tanto, el recordar constantemente de dónde Dios nos ha sacado tiene como consecuencia un continuo agradecimiento hacia el Dios que nos ha librado de la muerte. Si usted diariamente se acordara de dónde Dios lo ha sacado, ¿qué pasaría? Viviríamos diariamente agradecidos con Dios. Si yo cada día me acordara: Señor, tú me sacaste de esto y de esto y de esto. Señor, muchas gracias. Y al siguiente día, una vez más, me acordaba: Señor, tú me libraste de esto, de esto, de esto, de esto. Señor, muchas gracias. Si nosotros constantemente estuviéramos recordando de dónde el Señor nos ha sacado, nosotros constantemente viviríamos agradeciéndole al Señor. Entonces, ¿ve la importancia de recordar constantemente de dónde el Señor nos tomó? ¿Ve la importancia de recordar constantemente de dónde el Señor nos ha sacado? Por eso es que el Señor nos pide: recuerda, no te olvides, ten cuidado de no olvidar de dónde te tomé, ten cuidado de no olvidar de dónde te saqué. Porque el día que nosotros comenzamos a olvidar, ese día nosotros comenzamos a ser mal agradecidos. Ese día nos convertimos en este invitado de la boda que decíamos, que sin ir con el vestido correcto, sin siquiera merecer estar ahí, sentía que lo merecía, aunque realmente no era así. ¿Y qué pasó con este hombre? La parábola nos dice muy clara y puntualmente que al final este hombre quedó enmudecido porque no supo qué decirle al rey. El rey le preguntó: ¿por qué estás aquí si no tienes vestido de boda? Y él ya no supo qué decir. Y entonces el rey dice que mandó traer a sus siervos y le dijo: sáquenlo, él no puede estar aquí, sáquenlo. Pero a su alrededor había un montón de gente con vestidos igual a los suyos o incluso peores. ¿Y por qué no lo sacaron a ellos? Porque ellos estaban agradecidos. Ellos solamente lo único que podían atinar a decirle al rey era: Señor, gracias por permitirme estar aquí. Gracias por permitirme estar en el banquete. Gracias por dejarme entrar, no lo merecía, pero gracias. Y en cambio al otro, que tenía la actitud equivocada, que tenía la actitud incorrecta, le dijo: sáquenlo, échenlo fuera. Y nos dice la Biblia donde está el llanto y el crujir de dientes. Sáquenlo. Entonces, terminando, hermanos, alguien que desea tener un corazón conforme al corazón de Dios, vimos 2 puntos en esta tarde. Debe buscar conocer la ley de Dios y debe recordar constantemente de dónde Dios lo ha sacado. Debe buscar conocer la ley de Dios y debe recordar constantemente de dónde Dios
lo ha sacado. Si nosotros hacemos estas dos prácticas de manera común y de manera constante, entonces nos convertiremos en personas que son conforme al corazón de Dios. Meditando en esto, vamos a terminar esta mañana. Cierra sus ojos y vamos a culminar con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que podamos estar aquí en tu casa. Y Padre, yo te quiero pedir por mis hermanos y por mí para que busquemos conocer más detalladamente tu palabra. Padre, que nosotros nos pongamos el firme propósito de aprender y memorizar lo que dice la Biblia, lo que dices tú en tu palabra, Señor. Que en este año, antes de terminar, podamos hacernos realmente, Señor, la determinación de poder aprender algunos versículos nuevos para que podamos nosotros absorber y beber esa palabra. Que realmente nosotros podamos buscar conocer de ti, buscar conocer tu palabra. Y no solamente eso, Señor, sino también te pido que todos nosotros que estamos aquí podamos constantemente, día a día, momento a momento, recordar, Señor, de dónde tú nos has tomado. De cosas peores, de cosas que no parecen tan graves, pero a todos nosotros nos has tomado del pecado, Señor, y nos has dado una nueva vida, nos has dado la vida eterna, nos has dado como dice tu palabra, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese cambio, ese milagro, Señor, ese derecho que tú nos has dado, que no porque nosotros lo hayamos buscado ni porque nosotros lo hayamos conseguido, sino que tú nos has regalado esa oportunidad, que siempre, constantemente recordemos de dónde tú nos sacaste, de dónde nos arrebataste, de dónde nos tomaste, Señor. Y eso nos llevará a vivir una vida de agradecimiento hacia ti, Señor. Buscar, conocer tu ley. Nunca olvidar, Señor, de dónde nos has sacado. 2 elementos para ser más conforme a tu corazón, Señor, que nosotros podamos recordarlo, aprenderlo y vivirlo. Te lo pedimos, por favor, bendito Dios, en el santo nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén y amén.